La separación de Dios no es un evento dramático en la mayoría de los casos, hermanos. No es como encender y apagar una luz. Es más bien como irse alejando lentamente de la orilla del mar mientras la corriente te arrastra sin que te des cuenta. Un día despiertas y ya no reconoces el paisaje de tu propia alma. Permítanme ser completamente honesto con ustedes hoy, porque este tema me duele profundamente en el corazón. He enterrado a personas que murieron con todo el dinero del mundo, pero con el alma vacía. He consolado matrimonios destruidos porque pusieron sus carreras, sus pasiones o incluso sus hijos antes que a Dios. He escuchado las confesiones desgarradoras de aquellos que, después de años de buscar la felicidad en todo menos en el Creador, finalmente se dan cuenta de que han estado corriendo en la dirección equivocada. Lo que quiero compartir con ustedes hoy no es teoría teológica abstracta, es la realidad cruda y transformadora de lo que sucede cuando nos separamos de Dios y, más importante aún, cómo podemos regresar a casa. Cuando decides vivir sin Dios, lo primero que pierdes es el sentido de tu propia identidad. Y esto, hermanos, es devastador de maneras que quizás nunca imaginaron. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice el Génesis, pero ¿qué significa eso realmente? Significa que nuestra identidad más profunda, nuestro verdadero yo, está enraizado en esa relación divina. Cuando cortamos esa conexión, es como arrancar una planta de la tierra donde nació. La planta puede sobrevivir un tiempo con agua en un vaso, puede incluso parecer viva, pero nunca florecerá, nunca dará fruto, porque está desconectada de su fuente de vida. He conocido a personas increíblemente exitosas, con doctorados, empresas prósperas, familias admiradas desde fuera, que me han dicho con lágrimas: Padre, no sé quién soy. ¿Y cómo van a saberlo si han construido su identidad sobre cimientos de arena, sobre logros temporales, sobre la aprobación de otros, sobre placeres efímeros? San Agustín, ese gran doctor de la iglesia que antes de su conversión probó todos los placeres y filosofías del mundo, escribió algo que me estremece cada vez que lo leo. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fíjense en esa palabra, inquieto. No dice triste necesariamente, dice inquieto. Es esa sensación de que algo no está bien, de que falta algo, de que por más que corras, por más que acumules, por más que logres, siempre hay un hueco que no se llena. Esa inquietud es en realidad la voz de Dios llamándote de regreso. Es tu alma recordándote que fuiste hecho para algo más grande que esta vida material. Cuando te separas de Dios, comienzas a buscar tu identidad en cosas que cambian constantemente: tu trabajo, tu cuerpo, tus logros, las opiniones de los demás. Y así te conviertes en un barco sin ancla, sacudido por cada ola, cambiando de rumbo con cada viento. Te vuelves esclavo de las tendencias, de las opiniones, de tus propios miedos. He visto a hombres de 50 años comportarse como adolescentes inseguros, cambiando de pareja, de estilo de vida, de amistades, buscando desesperadamente sentirse vivos, sentirse validados. He visto a mujeres destruirse físicamente tratando de mantener una juventud que se va porque han puesto su valor en algo que inevitablemente se desvanece. Y todo esto, hermanos, es síntoma de la misma enfermedad. Han olvidado que su valor viene de ser hijos e hijas del Dios Altísimo. Cuando sabes quién eres en Cristo, cuando tu identidad está arraigada en tu relación con Él, las tormentas de la vida pueden sacudirte, pero no pueden destruirte. Los fracasos no te definen, los éxitos no te inflan, las críticas no te hunden, porque sabes que tu valor es intrínseco, dado por aquel que te tejió en el vientre de tu madre, como dice el Salmo 139. Pero cuando te separas de esa verdad fundamental, te pierdes a ti mismo en el proceso, y créanme, no hay soledad más terrible que estar perdido de uno mismo. Lo segundo que sucede cuando te separas de Dios es que pierdes la brújula moral y con ella la paz interior. Y aquí quiero ser especialmente claro, porque vivimos en una cultura que nos dice que podemos crear nuestra propia moralidad, que cada uno puede decidir qué está bien y qué está mal para sí mismo. Eso suena liberador al principio, ¿verdad? Sin reglas, sin mandamientos, sin nadie que te diga lo que debes o no debes hacer. Pero déjenme contarles lo que he visto que pasa en la práctica: caos absoluto. Porque cuando cada persona decide por sí misma qué es correcto, te quedas sin fundamento para juzgar nada. Si tu vecino decide que está bien robar porque necesita el dinero, ¿quién eres tú para decirle que está mal si no hay una verdad moral objetiva? Si tu pareja decide que está bien la infidelidad porque se siente feliz con otra persona, ¿sobre qué base vas a argumentar que te ha traicionado si la felicidad personal es el único criterio? La ley moral de Dios no es un conjunto de reglas arbitrarias diseñadas para arruinar tu diversión, hermanos. Es el manual de instrucciones del Creador para sus criaturas.
es la descripción de cómo funciona mejor el ser humano, de qué lo hace florecer y qué lo destruye. Cuando ignoras esas leyes, no estás liberándote, estás como alguien que decide ignorar las leyes de la gravedad porque las encuentra restrictivas. Puedes declarar tu independencia de la gravedad todo lo que quieras, pero cuando saltes de un edificio, la realidad se impondrá. Lo mismo pasa con la ley moral de Dios. Puedes decir que el adulterio, la mentira, el egoísmo, la avaricia no son malos para ti, pero las consecuencias llegarán igual. He visto familias destruidas, niños traumatizados, carreras arruinadas, salud mental destrozada, todo porque alguien decidió que podía escribir sus propias reglas morales. Y aquí está lo que la gente no entiende hasta que es demasiado tarde. Vivir contra la ley de Dios no te hace libre, te hace esclavo de tus propias pasiones y caprichos. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Romanos: cuando te entregas al pecado, te conviertes en esclavo del pecado. He conocido adictos al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al juego, que comenzaron pensando que estaban ejerciendo su libertad, que estaban disfrutando de la vida, que no le hacían daño a nadie, y terminaron encadenados, controlados completamente por aquello que pensaban controlar. Porque así funciona el pecado, hermanos. Promete libertad, pero entrega esclavitud, promete placer, pero entrega vacío, promete vida, pero entrega muerte. Y cuando te has separado de Dios, cuando no tienes esa brújula moral clara, vas dando tumbos de una mala decisión a otra, justificando cada paso en falso, hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Pero incluso más allá de las consecuencias externas, lo que pierdes es la paz interior. Y esta es una de las cosas más difíciles de explicar a alguien que no la ha experimentado. Cuando vives en pecado, cuando sabes en lo profundo de tu corazón que estás yendo contra el diseño de Dios para tu vida, hay una inquietud constante, un ruido de fondo que nunca se calla. Puedes distraerte con trabajo, con entretenimiento, con placer, con éxito, pero en esos momentos de quietud, en la noche cuando no puedes dormir, en los momentos de crisis, cuando las distracciones ya no funcionan, ese ruido se convierte en un grito. Es tu conciencia, que es la voz de Dios en tu interior, tratando de llevarte de vuelta al camino. Puedes intentar silenciarla, puedes endurecerte contra ella, puedes racionalizarla y justificarte, pero nunca desaparece completamente. Y vivir así, hermanos, vivir en constante guerra interna entre lo que haces y lo que sabes que deberías hacer, es un infierno anticipado. Por eso cuando la gente viene al confesionario después de años de alejamiento, después de haber hecho cosas que los avergüenzan profundamente y reciben el perdón de Dios, muchos lloran de alivio. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de liberación. Es como si un peso de toneladas hubiera sido quitado de sus hombros. Esa es la paz que el mundo no puede dar. Esa es la paz que viene de estar en armonía con tu Creador, de saber que tu conciencia está limpia, que tus acciones están alineadas con la verdad. Y cuando te separas de Dios, pierdes acceso a esa paz y créeme, ninguna cantidad de éxito o placer puede compensar esa pérdida. He conocido a millonarios con úlceras por el estrés y he conocido a personas pobres que duermen como bebés porque tienen la conciencia tranquila. La paz de Dios no depende de tus circunstancias externas, depende de tu relación con Él y de vivir conforme a su voluntad. La tercera consecuencia de separarse de Dios es que pierdes la capacidad de amar verdaderamente. Y sé que esto puede sonar extraño al principio, porque la gente que vive alejada de Dios también tiene relaciones, también siente afecto, también experimenta conexiones con otros. Pero permítanme explicarles la diferencia entre el amor auténtico, ese amor agape del que habla el Nuevo Testamento, y lo que el mundo llama amor, que generalmente es una mezcla de atracción, necesidad, conveniencia e interés propio. El amor verdadero, hermanos, es un reflejo del amor de Dios, quien es amor por naturaleza. Dios no ama porque recibe algo a cambio, ama simplemente porque es su naturaleza. Dios amó al mundo entero de tal manera que entregó a su Hijo único, dice Juan 3:16, y no porque el mundo lo mereciera o se lo hubiera ganado, sino por pura gracia. Ese es el modelo del amor auténtico, sacrificial, incondicional, orientado al bien del otro. Cuando te separas de Dios, tu capacidad de amar así se atrofia porque el amor real requiere virtudes que solo se cultivan en relación con Dios. Paciencia, bondad, humildad, perdón, sacrificio. Fíjense en ese pasaje hermoso de San Pablo en 1 Corintios 13, donde describe el amor. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es orgulloso, no es grosero.
no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Hermanos, lean esa lista despacio y pregúntense honestamente, ¿pueden amar así por su propia fuerza sin la gracia de Dios? Yo les digo que no, que es imposible. Nuestro corazón caído, nuestro ego herido, nuestra naturaleza egoísta nos jala constantemente hacia el amor condicional, el amor que dice te amo mientras me hagas feliz, mientras seas útil para mí, mientras no me falles demasiado. He visto matrimonios que comenzaron con promesas eternas terminar en amargas batallas legales porque ninguno de los dos tenía una fuente de amor más allá de sus propias emociones cambiantes. Cuando el enamoramiento inicial se desvaneció, cuando llegaron los problemas reales, cuando tuvieron que sacrificarse el uno por el otro, no tenían las reservas espirituales para hacerlo. Porque el amor verdadero no es un sentimiento, es una decisión, es un compromiso, es una virtud que se practica incluso cuando no te apetece, especialmente cuando no te apetece. Y esa fuerza, hermanos, solo viene de estar conectado a la fuente del amor que es Dios mismo. Santa Teresa de Calcuta decía que no podemos amar a menos que primero hayamos sido amados. Y el amor de Dios es lo que nos capacita para amar a otros, incluso a aquellos que son difíciles de amar, incluso a nosotros mismos cuando nos sentimos indignos de amor. Cuando te separas de Dios, tus relaciones se vuelven transaccionales, utilitarias. Amas a la gente por lo que te dan: placer, seguridad, estatus, validación, compañía. Y cuando dejan de darte esas cosas, el supuesto amor se evapora. He escuchado a personas decir: ya no siento lo mismo, necesito encontrar mi felicidad. Me he dado cuenta de que no me aporta nada. Y todo está centrado en el yo, en mis sentimientos, en mis necesidades. Eso no es amor, hermanos, eso es egoísmo disfrazado de romance. El amor verdadero pregunta qué puedo dar, no qué puedo recibir. Busca el bien del otro, incluso cuando cuesta, incluso cuando duele. Por eso, el símbolo central de nuestra fe es la cruz, el máximo acto de amor sacrificial. Cristo muriendo por nosotros cuando aún éramos pecadores, como dice San Pablo en Romanos 5:8. No esperó a que fuéramos dignos, no esperó a que lo mereciéramos. Nos amó en nuestro peor momento. Y esa es la tragedia de vivir separado de Dios, que pierdes la capacidad de experimentar y dar ese tipo de amor. Tus relaciones se vuelven superficiales, tus amistades son funcionales, tu matrimonio es un acuerdo de conveniencia mutua, y cuando llegan las tormentas de la vida, cuando realmente necesitas a alguien que se quede a tu lado, no por lo que puedes darle, sino simplemente porque te ama, descubres que has construido todo sobre arena. He visto a personas morir solas, rodeadas de conocidos, pero sin nadie que realmente los ame, porque pasaron toda su vida tomando en lugar de dar, usando a las personas en lugar de amarlas. Y eso, hermanos, es un destino que no le deseo a nadie. Pero es el resultado inevitable de vivir desconectado de Dios, porque Dios es amor, y sin Él el amor verdadero es imposible. Ahora quiero hablarles de algo que la gente raramente menciona, pero que he observado constantemente. Cuando te separas de Dios, pierdes el propósito y la vida se convierte en una carga insoportable. He hablado con ejecutivos exitosos que me dicen: Padre, he logrado todo lo que me propuse. Tengo la casa, el carro, la cuenta bancaria, la familia, pero me levanto cada mañana preguntándome ¿para qué? Y esa pregunta, hermanos, esa pregunta del ¿para qué? Es una de las más fundamentales y devastadoras cuando no tienes respuesta. Viktor Frankl, ese psiquiatra judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió que el hombre puede soportar casi cualquier cómo si tiene un porqué. Observó en los campos que quienes tenían un sentido de propósito, una razón para vivir, tenían más probabilidades de sobrevivir que aquellos que habían perdido todo sentido. Y ese sentido, ese propósito último, solo puede venir de algo más grande que nosotros mismos, algo eterno. Cuando vives separado de Dios, te inventas propósitos temporales pequeños que inevitablemente te decepcionan. Tu propósito es tener éxito profesional. Entonces trabajas incansablemente, sacrificas tu salud, tu familia, tu paz interior, finalmente llegas a la cima de tu campo y descubres que no significa nada. Que la satisfacción dura apenas unos días antes de que la pregunta regrese: ¿y ahora qué? Tu propósito es criar a tus hijos. Entonces viertes toda tu energía en ellos, tu identidad completa se envuelve en ser madre o padre, y cuando crecen y se van te quedas vacío, sin saber quién eres o para qué estás aquí.
Tu propósito es experimentar placer, entonces persigues cada sensación nueva, cada experiencia emocionante, pero descubres que los placeres tienen rendimientos decrecientes que necesitas cada vez más para sentir cada vez menos, hasta que nada te satisface. Estos propósitos temporales no son malos en sí mismos, hermanos. No está mal querer ser exitoso, criar bien a tus hijos, disfrutar de la vida. El problema es cuando los conviertes en tu razón última de existir, cuando los pones en el lugar que solo Dios debe ocupar. Porque todo lo temporal es por definición insuficiente para llenar un corazón hecho para lo eterno. Agustín tenía razón, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No hay logro humano, no hay relación terrenal, no hay placer sensorial que pueda satisfacer esa sed de infinito que Dios puso en nosotros. Es como intentar llenar el océano con un balde de agua, siempre faltará más, siempre habrá vacío. Y cuando finalmente te das cuenta de que tus propósitos autoimpuestos no te llenan, muchos caen en la desesperación, en la depresión, en el nihilismo. He visto a jóvenes brillantes decirme que no ven el punto de seguir viviendo, no porque les falte algo material, sino porque les falta algo existencial. Tienen comida, techo, oportunidades que generaciones anteriores ni soñaban, pero sienten que la vida no tiene sentido. ¿Y cómo va a tener sentido si la cultura les ha enseñado que son simplemente accidentes cósmicos, monos evolucionados sin propósito mayor que sobrevivir y reproducirse? Si eso es todo lo que somos, si no hay nada más allá de esta vida breve, entonces, francamente, tienen razón en sentirse desesperados. Pero la verdad, hermanos, la verdad gloriosa del Evangelio es que no somos accidentes, somos creación intencional de un Dios que nos ama. Fuimos creados con un propósito eterno: conocer, amar y servir a Dios en esta vida, y ser felices con Él para siempre en la siguiente. Ese propósito le da significado a todo, incluso al sufrimiento. Cuando sabes que tu vida tiene un propósito divino, que estás aquí como parte de un plan más grande, que cada experiencia, incluso las dolorosas, están siendo utilizadas por Dios para tu crecimiento y su gloria, entonces puedes soportar las dificultades con esperanza. Como dice San Pablo en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Eso no significa que todo lo que pasa es bueno, significa que Dios puede sacar bien incluso del mal, que Él está constantemente trabajando en tu vida con un propósito redentor, pero cuando te separas de esa visión, cuando pierdes esa conexión con tu propósito divino, el sufrimiento se vuelve absurdo, las dificultades son simplemente crueldad aleatoria del universo y la vida pierde su sentido. Y créanme, hermanos, vivir sin sentido es un tormento peor que cualquier dolor físico. Y ahora, déjenme preguntarles algo que quizás los haga sentir incómodos. ¿Cuántas de sus ansiedades, cuánto de su estrés constante, cuántas de sus noches sin dormir vienen precisamente de haber puesto su confianza en todo menos en Dios? La quinta consecuencia de separarse de Dios es que te vuelves esclavo del miedo y la ansiedad. Y esto es algo que veo cada vez más en nuestra sociedad moderna, personas paralizadas por la preocupación, ahogándose en ansiedades sobre el futuro, tomando medicamentos para poder funcionar día a día. Y no estoy hablando mal de los medicamentos cuando son necesarios, hermanos, pero estoy señalando que tenemos una epidemia de ansiedad que tiene raíces espirituales. Jesús lo dijo claramente en el Sermón del Monte: no anden afanosos por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo con qué se han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Cuando vives conectado a Dios, cuando realmente confías en su providencia, no significa que seas irresponsable o que no planees para el futuro. Significa que no vives atormentado por miles de escenarios catastróficos que probablemente nunca sucederán. Haces lo que puedes hacer, usas la inteligencia y los recursos que Dios te dio, pero confías en que Él tiene el control último de tu vida. Santa Faustina escribió en su diario que Jesús le dijo: las almas que tienen una confianza completa en mí no perturban mi corazón, sino que lo llenan de alegría. Y es verdad, hermanos, la confianza en Dios no es pasividad, es paz activa. Es trabajar como si todo dependiera de ti, pero confiar como si todo dependiera de Dios, como decía San Ignacio de Loyola. Pero cuando te separas de Dios, pierdes ese ancla de confianza y te conviertes en un barco sacudido por cada ola de incertidumbre. He visto personas destruirse con preocupaciones sobre cosas que nunca terminan sucediendo. Pierden años de su vida angustiados por su salud, su economía, su reputación, el futuro de sus hijos, las opiniones de otros, cada posible desgracia que podría acontecer. Y lo trágico
es que mientras están tan ocupados preocupándose por el mañana, no están viviendo el hoy, no están experimentando la gracia que Dios tiene para este momento presente. Jesús también dijo, cada día tiene su propio afán. ¿Por qué añadir a los problemas reales de hoy las preocupaciones imaginarias sobre mañana? Es como cargar dos mochilas llenas de piedras cuando apenas puedes con una. Y la ironía es que cuando mañana llegue y se convierte en hoy, Dios te dará la gracia para enfrentarlo tal como lo ha hecho cada día de tu vida hasta ahora. Pero no recibes la gracia de mañana hoy, solo recibes la gracia para hoy. Cuando te separas de Dios, también pierdes la perspectiva eterna que pone todo en contexto. Todo se vuelve vida o muerte, cada problema parece el fin del mundo, cada fracaso es catastrófico. Porque si esta vida es todo lo que hay, si no hay nada más allá de estos 70 u 80 años, entonces sí, cada pérdida es absoluta, cada error es irreversible, cada sufrimiento es absurdo. Pero cuando tienes la perspectiva de la eternidad, cuando sabes que esta vida es apenas el preludio de algo infinitamente mayor y mejor, puedes mantener la paz incluso en medio de tormentas. San Pablo, que fue golpeado, apedreado, encarcelado, náufrago, perseguido, escribió: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esa es la perspectiva que te libera de la ansiedad paralizante, saber que lo que estás pasando ahora, por difícil que sea, es temporal y lo que te espera en Dios es eterno. Pero cuando pierdes esa conexión con Dios, cuando ya no tienes esa esperanza trascendente, te aferras desesperadamente a esta vida y a sus cosas como si fueran todo. Y ese aferramiento es la raíz de tanto miedo y ansiedad. Tienes miedo de perder tu trabajo porque tu identidad está en tu carrera. Tienes miedo de envejecer porque tu valor está en tu apariencia. Tienes miedo de que tus hijos fracasen porque tu sentido de éxito está en ellos. Tienes miedo de la muerte porque no sabes qué hay después. Todo se vuelve precario, frágil, amenazado. Y vives en un estado constante de alerta, tratando de controlar todo, de prevenir toda pérdida posible, agotándote en el proceso. Hermanos, esa no es forma de vivir, eso es simplemente sobrevivir en constante terror. Y la tragedia es que muchas personas pasan décadas enteras así, sin darse cuenta de que hay una alternativa, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Lo sexto que pierdes al separarte de Dios es la capacidad de perdonar y de ser perdonado. Y esto, hermanos, es absolutamente crítico porque todos, absolutamente todos, hemos sido heridos por otros y hemos herido a otros. Vivimos en un mundo caído lleno de personas imperfectas que constantemente se lastiman unas a otras, a veces intencionalmente, más frecuentemente sin querer. Si no aprendemos a perdonar, si no experimentamos el perdón, nos convertimos en prisioneros del resentimiento y la culpa, y esas son dos de las cárceles más crueles que existen. Jesús vinculó directamente nuestra capacidad de perdonar a otros con recibir el perdón de Dios. Si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Suena duro, ¿verdad? Pero es porque el perdón es absolutamente central a la vida cristiana, es el oxígeno del alma. Cuando te separas de Dios, cuando no has experimentado la profundidad de su misericordia hacia ti, te resulta casi imposible perdonar genuinamente a otros. Porque el perdón real, el perdón que no es solo palabra, sino liberación genuina del corazón, requiere una transformación interior que solo Dios puede hacer. Humanamente hablando, cuando alguien te traiciona profundamente, cuando alguien abusa de ti, cuando alguien destruye algo precioso para ti, la reacción natural es el odio, el deseo de venganza, la necesidad de que paguen por lo que hicieron. Y eso es comprensible, eso es humano. Pero Jesús nos llama a algo sobrehumano. Nos llama a perdonar como hemos sido perdonados, a amar a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen. Y eso, hermanos, es imposible sin la gracia de Dios fluyendo a través de nosotros. He conocido a personas que han pasado décadas rumiando heridas del pasado, manteniendo vivo el resentimiento como si fuera un tesoro. Y lo que no entienden es que el resentimiento es un veneno que tomas esperando que mate a la otra persona. El que no perdona no está lastimando a quien le hizo daño. Se está lastimando a sí mismo, está permitiendo que esa persona siga teniendo poder sobre su vida años después del evento. He visto cómo el resentimiento destruye la salud física, cómo produce enfermedades psicosomáticas, cómo arruina relaciones presentes porque proyectas las heridas del pasado en personas inocentes, y todo porque no has podido perdonar.
Pero el perdón no es algo que puedes forzarte a sentir, hermanos. No es fingir que no importa lo que pasó. No es olvidar o decir que estuvo bien lo que te hicieron. El perdón es una decisión de liberar a la persona de tu juicio y dejarla en las manos de Dios. Es un acto de la voluntad que se convierte en libertad del corazón cuando lo haces en el poder del Espíritu Santo. Y del otro lado está la culpa, esa carga aplastante de lo que hemos hecho. Cuando vives separado de Dios, no tienes dónde poner tu culpa, no tienes forma de procesarla adecuadamente. Puedes intentar negarla, racionalizarla, minimizarla, pero si tienes algo de conciencia, sigue ahí carcomiendo tu paz interior. He escuchado confesiones de personas que llevan 40, 50 años cargando la culpa de algo que hicieron, y cuando finalmente la confiesan, cuando reciben la absolución sacramental, es como si hubieran dejado caer un yunque que han estado cargando toda su vida. Las lágrimas que fluyen no son de tristeza, sino de alivio indescriptible. Porque Dios no solo perdona, Él olvida, Él lanza tus pecados al fondo del mar, como dice el profeta Miqueas, tan lejos como está el oriente del occidente, como canta el Salmo 103. Pero cuando te separas de Dios, cuando no vienes a su confesionario, cuando no experimentas su misericordia, te quedas atrapado en un ciclo de culpa y autocastigo que nunca termina. Porque por más que te prometas ser mejor, vuelves a fallar. Y cada fallo refuerza tu creencia de que eres basura, de que no tienes remedio, de que no mereces ser feliz. Algunos intentan resolver esto bajando sus estándares morales, convenciéndose de que lo que hicieron realmente no estuvo tan mal, pero eso no funciona porque en el fondo saben la verdad. Otros se vuelven cínicos, duros, diciéndose que todo el mundo hace lo mismo, que no hay nadie bueno, que la moralidad es una ilusión. Pero eso tampoco trae paz, solo trae una dureza de corazón que te deshumaniza lentamente. La única salida verdadera es el perdón de Dios. Es venir como el hijo pródigo, sucio, avergonzado, arrepentido, y permitir que el Padre te abrace, te limpie, te restaure a tu dignidad como hijo amado. La séptima consecuencia devastadora de separarse de Dios es que pierdes la esperanza verdadera, esa esperanza que no depende de las circunstancias, sino de las promesas eternas. Y hermanos, no estoy hablando de optimismo ingenuo o de pensamiento positivo superficial. La esperanza cristiana es algo mucho más profundo y robusto que eso. Es la certeza, basada en la resurrección de Cristo, de que la historia tiene un final feliz, de que el bien triunfará sobre el mal, de que el sufrimiento no es eterno, de que la muerte ha sido vencida. San Pablo escribió en 1 Corintios 15, si nuestra esperanza en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esa resurrección es el fundamento de toda nuestra esperanza, es la garantía de que lo que Dios prometió se cumplirá. Cuando vives sin esa conexión con Dios, tu esperanza está completamente atada a las circunstancias cambiantes de tu vida. Tienes esperanza cuando las cosas van bien, la pierdes cuando van mal. Es una esperanza frágil, condicional, que puede ser destruida por un diagnóstico médico, por una pérdida financiera, por una traición, por cualquier de las 1000 tragedias que pueden ocurrir en esta vida quebrada. He visto a personas prósperas y aparentemente felices caer en depresión profunda cuando su vida cambia inesperadamente, el ejecutivo que pierde su posición y con ella su identidad entera, la mujer cuya belleza era su moneda de cambio y que ahora envejece inevitablemente, los padres cuyo hijo toma decisiones que destruyen todos sus sueños para él. Sin una esperanza anclada en algo más grande que las circunstancias, estos golpes de la vida pueden ser absolutamente devastadores. Pero la esperanza cristiana es inquebrantable porque no depende de que tu vida vaya bien según los estándares del mundo. Depende de que Dios es fiel y sus promesas son ciertas. El apóstol Pedro escribió que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Fíjense en esas palabras. Incorruptible, incontaminada, inmarchitable. Nada en esta tierra cumple esas características, todo aquí se corrompe, se contamina, se marchita, pero nuestra esperanza no está puesta en las cosas de esta tierra, está puesta en lo que nos espera en Cristo. Y esa esperanza no puede ser robada por ninguna circunstancia externa, puede sostenerte incluso en medio del valle más oscuro. He conocido a personas que han enfrentado tragedias inimaginables, la muerte de hijos, enfermedades terminales, pérdidas devastadoras,
y sin embargo mantienen una paz y una esperanza que desconcierta a quienes los rodean. ¿Cómo es posible? Porque su esperanza no está en que esta vida sea perfecta. Está en que Dios es bueno y tiene preparado algo glorioso para aquellos que lo aman. Como Job, quien perdió todo, familia, riqueza, salud, pero aún así declaró: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa es la esperanza que sostiene al creyente, incluso cuando todo parece perdido, porque sabe que esta vida no es el final de la historia, es apenas el primer capítulo. Cuando te separas de Dios, cuando pierdes esa esperanza trascendente, te vuelves vulnerable a la desesperación, especialmente cuando envejeces y te das cuenta de que tus mejores años han pasado, que tus sueños no se cumplieron como esperabas, que tu cuerpo se debilita, que la muerte se acerca. Si esta vida es todo lo que hay, entonces el envejecimiento es una tragedia sin redención, es simplemente la marcha inevitable hacia la aniquilación. Pero si esta vida es la preparación para la eternidad, entonces incluso el envejecimiento puede ser una bendición, una oportunidad de crecer en sabiduría, de soltar lo temporal y abrazar lo eterno, de prepararte para el encuentro más importante de tu existencia, el encuentro cara a cara con tu Creador. Puedes resolver las cosas por ti mismo. Dios espera. Él es un caballero, un padre respetuoso que no invade tu espacio hasta que tú lo invites, hasta que reconozcas que lo necesitas desesperadamente. He visto esto 1,000 veces en mi ministerio. He estado junto a personas que estaban literalmente en el fondo del abismo, gente que había perdido todo, su familia, su salud, su dignidad, su fe. Personas que me decían con voz quebrada: Padre, ya no hay nada que hacer, esto se acabó. Y justo ahí, en ese momento de aparente destrucción total, he sido testigo de los milagros más extraordinarios. He visto matrimonios resucitar cuando parecían completamente muertos. He visto enfermos recuperarse cuando los médicos ya habían firmado su sentencia. He visto adictos liberarse de cadenas que los ataban desde hacía décadas. He visto pecadores transformarse en santos, cobardes convertirse en valientes, desesperados encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo comenzó precisamente cuando ellos dejaron de luchar con sus propias fuerzas y dijeron: Señor, ya no puedo más, esto está en tus manos. San Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió en su segunda carta a los Corintios: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradoja tan hermosa, qué verdad tan profunda. Porque la debilidad humana es el espacio perfecto para que la fuerza de Dios se manifieste. Piénsalo, cuando tú eres fuerte, cuando tienes todo bajo control, cuando tus planes funcionan perfectamente, ¿quién recibe la gloria? Tú mismo. Pero cuando estás completamente quebrantado, cuando no tienes nada, cuando todo ha fallado y de repente algo milagroso sucede, ¿a quién le das la gloria? A Dios. Y esa es precisamente la razón por la que Él permite que lleguemos a ese punto de quiebre total, no porque sea cruel, no porque no nos ame, sino precisamente porque nos ama tanto que quiere mostrarnos que Él es suficiente, que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hoy, hermano mío, hermana mía, quiero llevarte de la mano a través de esta verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Quiero mostrarte cómo Dios obra precisamente cuando todo parece perdido, cómo su luz brilla más intensamente en la oscuridad más profunda, cómo su amor se hace más evidente cuando nosotros nos sentimos más indignos de recibirlo. Voy a compartir contigo experiencias reales, testimonios que he vivido personalmente, enseñanzas de las Escrituras que han sostenido a la Iglesia durante 2000 años, sabiduría de los santos que entendieron este misterio antes que nosotros. Y al final de este tiempo que vamos a pasar juntos, mi oración es que salgas de aquí con una esperanza renovada, con la certeza de que no importa cuán oscura sea tu noche, el amanecer de Dios está más cerca de lo que imaginas. No importa cuán profundo sea tu valle, Dios está a punto de llevarte a la montaña. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar puede ser exactamente lo que tu alma necesita en este momento. Déjame empezar contándote una historia que viví hace apenas unos meses. Llegó a mi parroquia un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por el sufrimiento y los ojos llenos de vergüenza. Se sentó frente a mí y durante varios minutos no pudo hablar, solo lloraba. Finalmente, con voz entrecortada, me dijo: Padre, lo he perdido todo. Mi esposa me dejó después de 25 años de matrimonio porque me descubrió una infidelidad.
Mis hijos ya no me hablan, me ven con desprecio. Perdí mi empresa por malas decisiones y ahora estoy en la ruina. Tengo una depresión tan grande que hay días en que no quiero levantarme de la cama. Y lo peor de todo, Padre, lo peor de todo es que siento que Dios me ha castigado, que me ha dado la espalda, que ya no hay perdón para mí. Yo lo miré con profunda compasión y le dije algo que quizás lo sorprendió. Hermano mío, acabas de llegar al lugar exacto donde Dios puede comenzar a obrar. Verás, ese hombre había pasado años construyendo su vida sobre arenas movedizas. El éxito profesional, el dinero, el reconocimiento social, incluso su matrimonio, todo se había convertido en ídolos que él adoraba más que a Dios. Vivía en la ilusión del control, en la mentira de la autosuficiencia. Y Dios, en su infinita misericordia, permitió que todo ese castillo de naipes se derrumbara, no para destruirlo, sino para salvarlo. Porque mientras él confiaba en sus propias fuerzas, en su inteligencia, en su capacidad de manipular las circunstancias, estaba construyendo sobre arena. Y cuando vinieron las tormentas de la vida, todo se vino abajo. Pero ahí, precisamente ahí, en medio de los escombros de su vida anterior, Dios podía finalmente empezar a construir algo sólido, algo eterno, algo real. Durante los siguientes meses trabajé con este hombre. Le enseñé a reconocer sus pecados, no para machacarlo con culpa, sino para liberarlo de ella a través del sacramento de la confesión. Le enseñé que Dios no lo había castigado, sino que había permitido que las consecuencias naturales de sus decisiones lo llevaran al fondo, porque sólo ahí podía encontrar la verdadera libertad. Le mostré en las Escrituras cómo los grandes santos, los grandes héroes de la fe, todos pasaron por su propio calvario, su propia noche oscura, su propio desierto. Abraham tuvo que estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Moisés tuvo que huir al desierto durante 40 años. David cayó en adulterio y asesinato. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pablo persiguió a los cristianos. Y sin embargo, precisamente en esos momentos de quiebre total, Dios los levantó y los usó para cambiar la historia. Le expliqué algo fundamental. Dios no desperdicia nuestro dolor. Cada lágrima que derramamos, cada noche que pasamos en vela, cada momento de angustia, todo eso Dios lo está usando para labrarnos, para moldearnos, para transformarnos en la persona que Él siempre soñó que fuéramos. El problema es que nosotros queremos un Dios que nos quite el dolor inmediatamente, que nos dé soluciones rápidas, que nos devuelva nuestra zona de confort. Pero Dios es un Padre sabio, no un genio de la lámpara. Él sabe que el verdadero crecimiento, la verdadera transformación, la verdadera santidad, solo se forjan en el fuego de la prueba. Como el oro que necesita pasar por el crisol para purificarse de todas sus impurezas, así nosotros necesitamos pasar por el crisol del sufrimiento para que todo lo superfluo, todo lo falso, todo lo que no es de Dios, sea quemado y eliminado. Hoy ese hombre es un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Su vida no se arregló de la noche a la mañana, no volvió con su esposa, no recuperó su empresa, pero encontró algo infinitamente más valioso. Encontró a Dios de verdad, no al Dios de su imaginación o conveniencia, sino al Dios verdadero. Encontró paz en medio de la tormenta, encontró propósito en medio del dolor, encontró esperanza en medio de la oscuridad. Hoy sirve en nuestra parroquia ayudando a otros hombres que están pasando por situaciones similares. Y su testimonio ha tocado cientos de vidas. Y todo comenzó exactamente cuando él sintió que todo estaba perdido. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso precisamente lo que Dios hace una y otra vez en la historia de la salvación y en nuestras vidas personales? Ahora quiero que viajemos juntos a las páginas de las Sagradas Escrituras, porque ahí encontramos el patrón divino repetido una y otra vez. Dios obra precisamente cuando todo parece perdido. Pensemos en Abraham, el padre de nuestra fe. Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasan los años y él y Sara no tienen hijos. No solo eso, sino que llegan a una edad donde tener hijos es biológicamente imposible. Sara tiene 90 años, Abraham tiene 100. Están más allá de toda esperanza humana, más allá de toda posibilidad natural. Es entonces, precisamente entonces, cuando todo está completamente perdido desde el punto de vista humano, que Dios interviene y les da a Isaac. ¿Por qué Dios esperó tanto? Porque necesitaba que Abraham y Sara llegaran al punto donde supieran sin ninguna duda que
Este hijo no era producto de sus propias fuerzas, sino un milagro puro de Dios. Pensemos en Moisés y el pueblo de Israel atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. No hay salida. A sus espaldas, las aguas; delante de ellos, los carros de guerra de la potencia militar más grande del mundo antiguo. El pueblo está aterrorizado. Algunos incluso le reclaman a Moisés: ¿no había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste aquí a morir en el desierto? Todo está perdido, humanamente hablando. Y es ahí, precisamente ahí, cuando Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y entonces viene el milagro. Las aguas se abren, el pueblo cruza en seco, y cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas se cierran sobre ellos. Dios esperó hasta el último momento, hasta que no había absolutamente ninguna salida humana, para mostrar su poder de una manera tan espectacular que nadie pudiera dudar de que fue Él quien lo salvó. O pensemos en Job, ese hombre justo que lo perdió absolutamente todo en un solo día. Perdió sus 10 hijos, perdió toda su riqueza, perdió su salud, quedó cubierto de llagas dolorosas de la cabeza a los pies. Su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo acusan de ser un pecador secreto que merece todo lo que le está pasando. Job está en el punto más bajo que un ser humano puede estar. Y ahí, precisamente ahí, cuando todo está completamente perdido, cuando Job ha tocado fondo de la manera más brutal, Dios se revela a él de una manera tan profunda, tan íntima, tan transformadora, que al final Job dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Todo su sufrimiento lo llevó a un conocimiento de Dios que nunca hubiera alcanzado en la prosperidad. Y al final Dios restaura todo lo que Job había perdido, duplicado, pero el ejemplo supremo, hermanos míos, el ejemplo que supera a todos los demás, es nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahí tenemos el momento en que literalmente todo parecía perdido. El Mesías prometido, el Salvador del mundo, colgando desnudo de un madero, sangrando, sufriendo, muriendo como un criminal común. Sus discípulos habían huido aterrorizados. Pedro lo había negado 3 veces. Las multitudes que lo aclamaban días antes ahora gritaban: crucifícalo. Su madre estaba al pie de la cruz destrozada, viendo morir a su hijo de la manera más horrible. Y en el momento culminante de ese sufrimiento, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está perdido. El proyecto de Dios ha fracasado. El mal ha triunfado. La oscuridad ha vencido a la luz. O al menos eso es lo que parecía en ese momento. Pero 3 días después, hermano mío, 3 días después, cuando todo el mundo pensaba que la historia había terminado, cuando los discípulos estaban escondidos con las puertas cerradas por miedo, cuando las mujeres iban al sepulcro solo para ungir un cadáver, Dios obró el milagro más grande de toda la historia: la resurrección. La muerte fue vencida, el pecado fue derrotado, la oscuridad fue dispersada por la luz. Y todo eso sucedió precisamente porque primero hubo una muerte total, una pérdida absoluta, un aparente fracaso completo. La resurrección solo fue posible porque primero hubo crucifixión. La vida nueva solo pudo brotar porque primero hubo muerte total. Y ese es el patrón que Dios usa una y otra vez en nuestras vidas. Primero la muerte, luego la resurrección, primero el Viernes Santo, luego el domingo de Pascua, primero el invierno, luego la primavera. Primero la noche oscura, luego el amanecer glorioso. Permíteme ahora hablarte de algo que he descubierto en mis años de sacerdocio y que considero una de las verdades más importantes que podemos entender. Nosotros, los seres humanos, somos adictos al control. Vivimos con la ilusión de que podemos controlar nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestro futuro. Hacemos planes detallados, trazamos estrategias, nos aseguramos contra todo riesgo posible, intentamos prever cada escenario. Y no digo que esté mal ser prudente o responsable, no digo que no debamos planificar, pero hay una línea muy delgada entre la prudencia y la ilusión del control total. Y muchos de nosotros cruzamos esa línea sin darnos cuenta hasta que llegamos a un punto donde prácticamente no hay espacio para Dios en nuestra vida porque nosotros ya lo tenemos todo calculado y controlado. Dios, en su sabiduría infinita, sabe que esa ilusión de control es una prisión que nos impide vivir en verdadera libertad y confiar genuinamente en Él. Por eso, de vez en cuando permite que algo suceda que está completamente fuera de nuestro control, algo que nos obliga a soltar las riendas, algo que nos hace caer de rodillas y decir: Señor, esto es más grande que yo, no puedo manejarlo, lo pongo en tus manos. Puede ser una enfermedad inesperada que ninguna cantidad de dinero puede curar. Puede ser la pérdida de un trabajo que creías seguro.
Puede ser la ruptura de una relación que pensabas indestructible. Puede ser una crisis económica global que arrasa con todos tus ahorros. Sea lo que sea, es algo que te hace soltar el control y reconocer tu absoluta dependencia de Dios. He tenido conversaciones con personas muy exitosas, gente que ha construido imperios empresariales, que ha acumulado fortunas, que tiene títulos universitarios impresionantes y me dicen, Padre, yo no necesito a Dios para nada. Yo me echo a mí mismo, yo controlo mi destino y yo los escucho con tristeza, no porque los juzgue, sino porque sé que están viviendo en una ilusión peligrosa. Porque tarde o temprano la vida les va a enseñar lo que no quieren aprender por voluntad propia, que no controlamos nada, que somos frágiles, que somos mortales, que somos dependientes. Un infarto, un accidente, una crisis, una traición, algo va a venir que va a derrumbar toda esa fachada de autosuficiencia. Y ahí tienen dos opciones. O se hunden en la desesperación total o finalmente se abren a Dios y descubren lo que es vivir en verdadera libertad. Santa Teresa de Ávila, esa gran mística y doctora de la Iglesia, decía algo maravilloso: la humildad es andar en verdad. Y la verdad es que somos criaturas, no creadores. Somos dependientes, no autosuficientes. Somos amados, no merecedores. Cuando vivimos en esa verdad, cuando aceptamos nuestra fragilidad, nuestra dependencia, nuestra necesidad de Dios, entonces paradójicamente encontramos una libertad y una paz que el mundo no puede dar. Pero llegar a esa verdad requiere casi siempre pasar por una experiencia de quiebre, de pérdida, de toque de fondo, donde todas nuestras ilusiones de control se desmoronan y nos quedamos desnudos, vulnerables, necesitados. Y ahí, precisamente ahí es donde Dios nos estaba esperando todo el tiempo. Déjame decirte algo más: cuando soltamos el control y lo ponemos todo en las manos de Dios, no significa que nos volvamos pasivos, que dejemos de hacer nuestra parte, que nos sentemos a esperar que Dios haga todo por arte de magia. No, soltar el control significa hacer todo lo que esté en nuestras manos, usar todos los talentos y recursos que Dios nos ha dado, trabajar con diligencia y responsabilidad, pero al mismo tiempo confiar los resultados a Dios. Aceptar que Él tiene planes que nosotros no entendemos, reconocer que Él ve lo que nosotros no vemos. Es como un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta. El padre lo sostiene al principio, pero llega un momento en que tiene que soltar para que el niño aprenda a mantener el equilibrio por sí mismo. Pero el padre no se va lejos. Está ahí cerca, listo para sostenerlo si se cae. Así es Dios con nosotros. Nos da libertad y responsabilidad, pero nunca nos abandona. Siempre está ahí, listo para sostenernos cuando caemos. Ahora déjame hablarte de un concepto que está en el corazón mismo del Evangelio, pero que muchas veces malinterpretamos: el concepto de la cruz. Jesús dijo claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo si las cosas se ponen difíciles. No dijo ocasionalmente, dijo cada día. La cruz no es algo opcional en la vida cristiana, no es un accidente desafortunado, no es un castigo de Dios. La cruz es el camino necesario hacia la resurrección. Es el peaje que hay que pagar para entrar en la vida verdadera. Es la puerta estrecha que conduce a la vida eterna. Y sin embargo vivimos en una cultura que nos dice exactamente lo contrario, que nos promete felicidad sin esfuerzo, éxito sin sacrificio, placer sin consecuencias. La cruz toma muchas formas en nuestra vida. Puede ser una enfermedad crónica que tenemos que llevar día tras día. Puede ser un matrimonio difícil donde tenemos que morir a nuestro egoísmo constantemente para amar de verdad. Puede ser un trabajo ingrato que nos cuesta, pero que necesitamos para mantener a nuestra familia. Puede ser cuidar a un padre anciano con demencia que ya no nos reconoce. Puede ser la lucha diaria contra una adicción que queremos vencer. Puede ser la soledad de quien quisiera estar casado pero no encuentra pareja. Puede ser la esterilidad de quien desea hijos y no puede tenerlos. Cada uno de nosotros tiene su cruz y esa cruz es única, personal, intransferible. Nadie más puede llevar tu cruz por ti, ni siquiera Dios, aunque Él la lleve contigo si se lo permites. Pero aquí está el misterio glorioso. La cruz, ese instrumento de tortura y muerte, Dios la ha transformado en instrumento de redención y vida. Lo que el mundo ve como fracaso, Dios lo usa para la victoria. Lo que el mundo ve como debilidad, Dios lo transforma en fuerza. Lo que el mundo ve como pérdida, Dios lo convierte en ganancia eterna. San Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió:
Lejos de mí gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor. Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo había descubierto que la cruz no era su enemiga, sino su amiga. No era su destrucción, sino su salvación. No era el fin, sino el comienzo de algo nuevo y maravilloso. Cuando aceptamos nuestra cruz, cuando dejamos de huir de ella, de rebelarnos contra ella, de maldecir por ella, y en cambio la abrazamos, la ofrecemos a Dios, la unimos a la cruz de Cristo, algo milagroso sucede. Esa cruz comienza a transformarnos. El sufrimiento que nos podría amargar nos hace más compasivos. La pérdida que nos podría endurecer nos hace más sensibles. La enfermedad que nos podría llenar de autocompasión nos enseña a valorar cada momento. La traición que nos podría volver cínicos nos ayuda a perdonar de verdad. La muerte de un ser querido que nos podría sumir en la desesperación nos hace valorar la vida eterna. Todo depende de cómo llevamos nuestra cruz, si la arrastramos con amargura o la llevamos con gracia, si la vemos como maldición o como bendición disfrazada. Y aquí está la promesa de Jesús, una promesa que nunca falla. Después de la cruz viene la resurrección, después del Viernes Santo viene el domingo de Pascua, después del invierno viene la primavera, después de la noche viene el amanecer. Dios nunca nos deja en la cruz para siempre. Puede que tengamos que estar ahí un tiempo, puede que ese tiempo nos parezca una eternidad, pero llegará el momento de la resurrección, llegará el momento en que Dios dirá es suficiente y nos levantará a una vida nueva que ni siquiera podíamos imaginar. Job tuvo que pasar por su calvario, pero al final Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto, pero al final entraron en la tierra prometida. Los apóstoles tuvieron que pasar por el trauma de ver morir a su maestro, pero 3 días después lo vieron resucitado. Y tú, hermano mío, hermana mía, también verás tu resurrección si perseveras, si no te rindes, si sigues confiando incluso cuando todo parece perdido. Ahora quiero que pensemos juntos en algo que tal vez te sorprenda. Muchas veces lo que nosotros consideramos una pérdida terrible, Dios lo ve como una liberación necesaria. Estamos tan apegados a ciertas cosas, a ciertas personas, a ciertos planes, a ciertos sueños, que se han convertido en ídolos en nuestra vida, en obstáculos para nuestra verdadera felicidad, en cadenas que nos impiden volar. Y nosotros no lo vemos porque estamos ciegos por el apego, pero Dios lo ve claramente. Entonces, en su misericordia, permite que perdamos eso a lo que estamos tan apegados, no para castigarnos, sino para liberarnos. Es como el cirujano que tiene que amputar un miembro gangrenado para salvar la vida del paciente. Duele terriblemente, pero es necesario para la supervivencia. He visto esto tantas veces en mi ministerio. La persona que pierde su trabajo y al principio se siente devastada, pero meses después me dice, Padre, fue lo mejor que me pudo pasar, porque ese trabajo me estaba matando, me estaba alejando de mi familia, me estaba robando mi alma. Ahora tengo un trabajo que paga menos, pero me da más vida. O la persona que pasa por un divorcio doloroso y siente que su vida se acabó, pero años después me confiesa, Padre, yo estaba en una relación tóxica que me estaba destruyendo poco a poco. Esta pérdida me salvó la vida y me abrió las puertas a algo mucho mejor. O la persona que no logra entrar en la universidad que quería y se siente fracasada, pero después descubre una vocación completamente diferente que le trae mucha más satisfacción y sentido. El problema es que nosotros vivimos en el presente, con información limitada, con visión corta, y por eso no podemos ver lo que Dios ve. Es como mirar una alfombra persa desde abajo. Todo lo que ves son hilos enredados, nudos, caos sin ningún sentido, pero si la miras desde arriba, descubres un diseño hermoso, un patrón perfecto, una obra de arte. Así es nuestra vida vista desde la perspectiva de Dios. Él ve el diseño completo, Él ve cómo cada pérdida, cada dolor, cada fracaso se entreteje para crear algo hermoso, algo que tiene sentido eterno. Nosotros solo vemos los hilos enredados y el caos del momento presente, pero Dios ve la obra de arte completa. Por eso es tan importante cultivar la virtud de la confianza, o como la Biblia la llama, la fe. La fe no es creer en algo irracional, no es negar la realidad, no es taparse los ojos ante el dolor. La fe es confiar en que Dios ve lo que yo no veo, sabe lo que yo no sé y está obrando incluso cuando yo no lo percibo. Es como un niño pequeño que va al médico para que le pongan una vacuna. El niño no entiende por qué su mamá permite que un extraño lo pinche con una aguja y le cause dolor.
Desde la perspectiva limitada del niño es pura crueldad, pero la mamá sabe que ese dolor momentáneo va a prevenir enfermedades mucho peores en el futuro. El niño confía en su mamá incluso cuando no entiende. Así debemos confiar nosotros en Dios Padre, incluso cuando no entendemos lo que está permitiendo en nuestra vida. Santa Catalina de Siena, esa gran santa italiana del siglo XIV, tuvo una visión en la que Jesús le mostró dos recipientes, uno lleno de vino tinto y otro lleno de vino blanco. Y Jesús le dijo, el vino tinto representa el sufrimiento y el vino blanco representa el consuelo. Algunos de mis hijos me piden solo el vino blanco, solo el consuelo, solo las bendiciones. Pero a los que yo amo especialmente, a los que quiero hacer santos, les doy a beber de ambos vinos mezclados, porque el sufrimiento mezclado con el consuelo, la cruz mezclada con la gracia, produce la santidad más sublime. Qué enseñanza tan profunda. Dios no nos da solo sufrimiento, pero tampoco solo consuelo. Nos da una mezcla de ambos, perfectamente dosificada, según lo que necesitamos para crecer en santidad y madurez espiritual. Y ahora déjame hacerte una pregunta que quiero que medites en lo profundo de tu corazón. ¿Qué estás aferrando en este momento que Dios te está pidiendo que sueltes? ¿Qué es eso a lo que te estás agarrando con tanta fuerza que tus nudillos están blancos, pero que Dios necesita que dejes ir para poder darte algo mejor? Puede ser un sueño que ya no es para ti, un plan que Dios no ha bendecido, una relación que se ha vuelto tóxica, un trabajo que te está consumiendo, una adicción que te está esclavizando, un resentimiento que te está envenenando, un orgullo que te está aislando. Cada uno de nosotros tiene algo y en lo profundo de nuestro corazón lo sabemos. El Espíritu Santo está susurrando en tu interior ahora mismo, señalándote eso que necesitas soltar. No lo ignores, no lo silencies, escúchalo. Soltar no es fácil, lo sé. Nos da miedo el vacío, nos aterroriza la incertidumbre. Preferimos aferrarnos a algo malo, conocido, que soltarlo y no saber qué va a venir después. Es como estar colgado de una rama sobre un precipicio. Sabes que la rama se está rompiendo, que no va a aguantar mucho más, pero te da terror soltarla porque no sabes qué hay abajo. Pero lo que no ves es que abajo hay una red de seguridad, que son los brazos eternos de Dios esperándote. Él no te va a dejar caer en el vacío, Él no te va a dejar estrellarte. Pero necesitas tener el valor de soltar la rama para experimentar que Él te sostiene. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace unos años. Había estado en una relación de pareja durante 15 años con un hombre que la maltrataba emocionalmente, que la manipulaba, que la hacía sentir que no valía nada, pero ella no lo dejaba porque le daba terror quedarse sola. Le daba miedo no encontrar a nadie más, pensaba que era mejor estar mal acompañada que sola. Un día, después de muchas conversaciones, finalmente reunió el valor para terminar esa relación y me dijo que ese día sintió como si se hubiera lanzado a un abismo sin red. Los primeros meses fueron terribles, soledad, dudas, miedo, tentación de volver. Pero ella perseveró, confió en Dios, trabajó en sí misma, sanó sus heridas y 2 años después conoció a un hombre maravilloso que la trata con respeto, con amor verdadero, con dignidad. Me dijo llorando, Padre, tenía que soltar lo malo para poder recibir lo bueno. Pero mientras yo me aferraba a lo malo, Dios no podía darme lo bueno porque mis manos estaban ocupadas. Esa es la clave, hermano mío. Mientras tus manos están aferradas a algo, no pueden recibir nada nuevo. Dios puede tener bendiciones extraordinarias esperándote, planes maravillosos preparados para ti, milagros listos para manifestarse, pero Él no puede ponértelos en las manos si tus manos están cerradas, agarrando algo que ya no es para ti. Por eso, muchas veces Dios tiene que permitir que pierdas eso a lo que te estás aferrando, no porque sea malo en sí mismo, sino porque tú lo has convertido en un ídolo, en un sustituto de Él, en un obstáculo para tu verdadero bien. Y cuando lo pierdes, aunque duela terriblemente en el momento, es en realidad un acto de misericordia divina, una cirugía espiritual necesaria para tu sanación y liberación. Ahora quiero llevarte a un pasaje del Evangelio que siempre me ha conmovido profundamente, la resurrección de Lázaro. Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está muy enfermo. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, le envían un mensaje desesperado. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Pero Jesús no va inmediatamente. Se queda 2 días más donde estaba. Y mientras tanto Lázaro muere. Cuando Jesús finalmente llega, Lázaro lleva 4 días muerto. En la cultura judía se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días con la esperanza de volver, pero al 4.º día la descomposición era evidente y ya no había ninguna esperanza de retorno. Marta sale a encontrar a Jesús y le dice con un tono de reproche y dolor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, ¿llegaste tarde, Jesús?
te necesitábamos y no estuviste, ahora ya no hay nada que hacer. Y nosotros muchas veces sentimos lo mismo, ¿verdad? Señor, te pedí que me ayudaras con mi matrimonio antes de que se rompiera, pero no lo hiciste y ahora es tarde. Señor, te pedí que me sanaras antes de que la enfermedad avanzara tanto, pero no lo hiciste y ahora los médicos dicen que no hay nada que hacer. Señor, te pedí que intervinieras en la vida de mi hijo antes de que cayera en las drogas, pero no lo hiciste y ahora está en la cárcel. Sentimos que Dios llegó tarde, que se tomó su tiempo mientras nuestra situación empeoraba, que ahora todo está perdido. Pero escuchen lo que Jesús le responde a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta, con su comprensión limitada, le dice: sí, ya lo sé, resucitará en la resurrección del último día. Es decir, está pensando en un futuro lejano, en algo teológico, abstracto. Pero Jesús le dice algo revolucionario: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús no está hablando de un futuro lejano, está hablando de ahora, del presente. Está diciendo: yo soy la resurrección, no solo la traigo, no solo la prometo, yo soy la resurrección en persona, y donde yo estoy, la muerte no tiene la última palabra. Entonces Jesús va al sepulcro y ordena que quiten la piedra. Marta objeta: Señor, ya lleva 4 días, la situación está más allá de toda esperanza. Pero Jesús insiste: quitan la piedra. Y entonces Jesús ora al Padre y con voz potente grita: Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto sale, todavía envuelto en vendas funerarias. Jesús había esperado deliberadamente hasta que la situación estuviera completamente perdida, hasta que no quedara ni un rastro de esperanza humana, hasta que todos estuvieran convencidos de que no había nada que hacer. ¿Por qué? Para que cuando el milagro ocurriera, nadie pudiera atribuírselo a la medicina, a la casualidad, a la reanimación espontánea, para que todos supieran, sin ninguna duda, que esto era una obra de Dios y solo de Dios. Y eso mismo, hermano mío, hermana mía, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quizás tú sientes que tu situación ya hiede, que han pasado demasiados días, que es demasiado tarde, que ya no hay esperanza. Quizás tu matrimonio lleva años muerto. Quizás tu salud está deteriorada más allá de toda recuperación. Quizás tu situación financiera está en ruinas completas. Quizás tu hijo lleva tanto tiempo perdido que ya no sabes ni cómo orar. Quizás tú mismo has caído tan bajo en el pecado que sientes que no hay redención posible. Pero yo te digo hoy, con toda la autoridad del Evangelio, para Dios nunca es demasiado tarde, ninguna situación está tan muerta que Él no pueda resucitarla. Ninguna piedra es tan grande que Él no pueda moverla, ninguna tumba está tan sellada que Él no pueda abrirla. El único requisito, lo único que Dios necesita de ti es que le des permiso, que quites la piedra de la incredulidad, que abras tu corazón a la posibilidad del milagro, que digas como Marta: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. No necesitas una fe perfecta, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas estar libre de dudas. Solo necesitas un pequeño acto de fe, un pequeño sí a Dios, una pequeña apertura a su poder, y Él hará el resto. Él gritará en tu tumba: sal fuera. Y lo que estaba muerto comenzará a vivir de nuevo. No sé cómo lo hará, no sé cuánto tiempo tomará, no sé exactamente cómo se verá tu resurrección, pero sé que vendrá si tú se lo permites a Dios. Déjame contarte ahora sobre uno de los conceptos más mal entendidos en nuestra fe: la divina providencia. Muchas personas piensan que la providencia de Dios significa que Él va a darnos todo lo que queremos, que va a hacer que nuestra vida sea fácil y cómoda, que nos va a librar de todo sufrimiento. Pero eso no es la providencia, eso es magia. La verdadera providencia de Dios consiste en que Él provee exactamente lo que necesitamos para nuestra salvación eterna y nuestro verdadero bien, aunque muchas veces eso no coincida con lo que nosotros queremos o pensamos que necesitamos. Es como un buen padre que no le da a su hijo todo lo que pide, sino lo que realmente necesita para crecer sano y fuerte. La providencia de Dios tiene una perspectiva eterna, mientras que nosotros tenemos una perspectiva temporal y limitada. Nosotros queremos ser felices ahora, tener éxito ahora, estar cómodos ahora, pero Dios está trabajando para nuestra felicidad eterna, nuestro éxito eterno, nuestra gloria eterna, y muchas veces lo que nos hace felices ahora nos destruiría eternamente, y lo que nos hace sufrir ahora nos está preparando para una gloria incomparable. San Pablo lo dice maravillosamente: las aflicciones del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que se va a revelar en nosotros. Pero claro, cuando estás en medio de la aflicción, es difícil ver esa perspectiva eterna. Uno de los ejemplos más hermosos de la providencia de Dios en las Escrituras es la historia de José en el Antiguo Testamento. Sus hermanos, movidos por la envidia, lo venden como esclavo.
Es llevado a Egipto donde pasa años de sufrimiento, primero como esclavo en casa de Potifar, luego falsamente acusado de intento de violación y echado en la cárcel donde pasa años olvidado. Para José debió parecer que todo estaba perdido, que Dios lo había abandonado, que su vida era una tragedia sin sentido. Pero todo ese sufrimiento, todos esos años aparentemente desperdiciados, eran parte del plan perfecto de Dios para salvar no solo a José, sino a toda su familia y a toda la región de una hambruna terrible. Al final, José se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto, y cuando viene la hambruna, él es quien salva a su familia. Y cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos que están aterrorizados pensando que José se va a vengar de ellos, José les dice estas palabras hermosísimas que deberíamos grabar en nuestro corazón. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para hacer lo que hoy vemos. Mantener con vida a un pueblo numeroso. José había entendido la providencia. Dios había tomado el mal que sus hermanos le hicieron y lo había transformado en bien, no solo para él, sino para miles de personas. Lo que parecía el fin de su vida era en realidad el comienzo de su misión más importante. Y eso mismo, hermano mío, Dios está haciendo en tu vida ahora mismo. Ese dolor que estás pasando, esa pérdida que estás sufriendo, ese fracaso que te está destrozando, Dios lo está usando, lo está transformando, lo está incorporando en su plan perfecto para tu vida y para las vidas de muchas otras personas. Puede que no lo veas ahora, puede que pasen años antes de que lo entiendas, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás, como José, eso que me parecía el peor momento de mi vida era en realidad Dios preparándome para algo mucho más grande. Tú pensabas que te estabas cayendo, pero en realidad Dios te estaba posicionando. Tú pensabas que te estaban destruyendo, pero en realidad Dios te estaba transformando. La clave para vivir confiados en la providencia es entender que Dios no desperdicia nada en nuestra vida. Cada experiencia, cada dolor, cada lágrima, cada momento de soledad, cada fracaso, cada pérdida, todo está siendo usado por Dios para labrarnos, para moldearnos, para prepararnos. Nada es en vano, nada es casual, nada es sin sentido, aunque a nosotros nos pueda parecer así en el momento. Como dice la Escritura, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados según su propósito. Nota que no dice que todas las cosas son buenas, sino que todas las cosas cooperan para el bien. Puede haber cosas malas, dolorosas, injustas, pero Dios las toma y las hace cooperar para producir algo bueno. Hermanos míos, ahora quiero hablarles de algo que he visto una y otra vez en mi ministerio y que considero uno de los mayores obstáculos para que Dios pueda obrar en nuestra vida: el orgullo. El orgullo es esa tendencia profundamente arraigada en nuestra naturaleza caída que nos hace creer que no necesitamos a nadie, que podemos solos, que pedir ayuda es señal de debilidad. El orgullo nos hace levantar muros alrededor de nuestro corazón y decir, yo puedo con esto, no necesito a Dios, no necesito a nadie. Y mientras vivimos en esa fortaleza de autosuficiencia, Dios espera afuera, respetuosamente, esperando que le abramos la puerta. La Biblia dice claramente, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, mientras tú estés en tu orgullo pensando que puedes resolver todo por ti mismo, Dios se va a mantener a distancia. No porque sea caprichoso o vengativo, sino porque el orgullo es incompatible con la gracia. La gracia, por definición, es un regalo inmerecido, algo que recibimos gratuitamente. Pero si yo estoy convencido de que lo merezco, de que lo he ganado, de que es fruto de mi esfuerzo, entonces no estoy recibiendo gracia, estoy reclamando mi derecho. Y Dios no entra en esa dinámica. Él espera pacientemente a que yo baje de mi pedestal, reconozca mi necesidad, extienda mis manos vacías y diga, Señor, necesito tu ayuda. Por eso, muchas veces Dios permite que toquemos fondo, que lleguemos al final de nuestras fuerzas, que se agoten todos nuestros recursos, que fallen todos nuestros planes, no para humillarnos en el sentido de avergonzarnos o machacarnos, sino para llevarnos a la humildad genuina, que es simplemente reconocer la verdad, que somos criaturas dependientes, que necesitamos a Dios, que sin Él no podemos hacer nada de valor eterno. Jesús lo dijo claramente, separados de mí no pueden hacer nada. No dijo sin mí les costará más, no dijo sin mí tendrán dificultades, dijo no pueden hacer nada. Y hasta que no lleguemos a experimentar esa verdad en carne propia, seguiremos intentando vivir separados de Él. He conocido a muchas personas que se resisten fieramente a tocar fondo porque lo ven como un fracaso, como algo vergonzoso, como algo que hay que evitar a toda costa. Y así pasan años y años en una meseta espiritual.